Continuando con la programación para hoy establecida de dedicar este día a las reflexiones en torno a los legados documentales que se atesoran en los archivos y en las bibliotecas, quiero reflexionar que rescatarlos, conservarlos, es una gran tarea, pero esa tarea no se ve exitosa si no somos capaces de compartirlos y estudiarlos. Podemos tener grandes repositorios llenos de acervo, pero en la medida que no los trabajemos y no los socialicemos para que la comunidad, tanto en la perspectiva social, los haga suyos, como la comunidad académica los investigue, de nada sirve tenerlos ahí guardados llenándose de polvo. Que no es el caso de las instituciones veracruzanas aquí representadas, en la que estos repositorios tienen una vida continua, una vida exitosa, y se está trabajando continuamente en ellos, y eso nos permite ir reconstruyendo con mayor certeza el pasado para interpretar este futuro. De acuerdo a la programación que hoy tenemos, por razón de tiempo, hemos pedido a los ponentes una disculpa para que podamos escuchar la conferencia magistral que nos dará el maestro Ramón Aguilera Mujía, aquí presente, para disfrutar de esa experiencia, de esos conocimientos, pero sobre todo, más aún, contaminarnos del entusiasmo que significa trabajar con los archivos, rescatar los archivos y socializar el conocimiento. El maestro es egresado de la Normal Superior con la especialidad de Historia, tiene estudios de licenciatura en Administración de Empresas, licenciatura y maestría en Historia y una especialidad en posgrado en Archivística, Diplomática y Paleografía. Ha sido también profesor de Historia, Archivística y Diplomática en varias universidades del país y del extranjero. Tiene 35 años de experiencia como asesor y consultor en materia de archivos a nivel federal, estatal y municipal, además de haber publicado artículos y libros sobre temas históricos. Ha escrito un centenar de artículos y es autor y coautor de 8 libros sobre el tema de archivos. Actualmente es miembro de la sección de formación archivística del Consejo Internacional de Archivos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos, director general de la Escuela Mexicana de Archivos, presidente del Instituto de Estudios Históricos Carlos Sigüenza y Góngora y vicepresidente de Archiveros Sin Fronteras Internacional. Licenciado y maestro, bienvenido. Un aplauso, por favor, y queda usted en el escenario. Gracias. Pues ante todo es un placer estar con ustedes en este Día Internacional de los Archivos, celebrarlo conjuntamente, reencontrarme con gente de mucho tiempo de trabajo en los archivos y bueno, encontrarme en esta tierra bendita que siempre es agradable visitar. Yo los invito el día de hoy a que reflexionemos precisamente como me han pedido sobre lo que hoy se está trabajando alrededor de la Ley General de Archivos. Ustedes saben, la reforma constitucional de transparencia estableció una serie de leyes secundarias para poderla llevar a cabo, para que esta reforma fuera realmente activada. Y hoy en día contamos con una Ley General de Transparencia. Ya en su primera fase tenemos una ley de datos personales y actualmente se está trabajando en conformar la Ley General de Archivos. Son las 3 leyes secundarias que van, digamos, hermandadas bajo el paraguas de la reforma constitucional de transparencia. Entonces, nuestra visión tiene que ser integral. No podemos separar y aislar el tema de los archivos,
sino que hay que verla en su conjunto, cómo se está planteando hoy en día. Tenemos dos iniciativas que se están trabajando. Una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal a través del Archivo General de la Nación y una iniciativa presentada por la Cámara de Senadores en la parte que le corresponde como área legisladora, pues tiene que también trabajar sobre ese tema. Entonces, afortunadamente para mí, porque esto es una delicia particular hablar de los archivos, estoy trabajando como parte del equipo del Senado de la República en esta conformación de la ley, así es que les traigo el chisme muy fresco de cómo se está trabajando y qué es lo más interesante que se está planteando, para que se den una idea de cómo pues saldrá, esperemos este mismo año, la Ley General de Archivos para completar la tríada importante de reforma constitucional de transparencia. Esto nos lleva en primer lugar a considerar que los archivos tienen una visión nueva, un paradigma, digamos, muy diferente al que se ha venido trabajando años atrás. En primera instancia, lo que se quiere pretender es cambiar esa imagen que se tiene de los archivos y sacarlo de los sótanos, de los lugares más recónditos y del abandono en el que muchas veces los encontramos. Cuando hablamos de archivos, hablamos de todo tipo de archivos, no nada más de los archivos históricos, que son importantísimos, sino de los antecedentes, es decir, de aquellos archivos que alimentan a los archivos históricos. Sin estos archivos no podemos tener seguridad de que los archivos históricos seguirán creciendo. ¿Sí? Aquí hay a veces en nuestro país una idea equivocada de que el archivo histórico nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Se dieron por casualidad y ahí están. Pero se olvida que los archivos históricos se alimentan de los archivos administrativos, porque primero fueron administrativos. Ahorita estaba viendo abajo 1794, el primer volumen de los acuerdos de Cabildo, si no me falla la memoria. Sí. Y ahorita ustedes lo presumen como un documento histórico, pero en 1794 no era un documento histórico, era un documento administrativo en donde se asentaban una serie de resoluciones que tomaba un grupo, ¿sí?, colegiado, que llamamos Cabildo. Pues vean ustedes en ese ejemplo cómo el documento a través del tiempo adquirió esa categoría de histórico, pero primero fue administrativo. Si lo trasladamos al día de hoy, los documentos administrativos que trabajamos, ¿sí?, en las distintas oficinas, en los 3 niveles de gobierno, ¿sí?, son importantes porque son el futuro de los archivos históricos. Si no los cuidamos hoy, no vamos a tener archivos históricos actualizados, porque no es nada más lo antiguo, sino es lo nuevo que tiene que llegar a continuar la historia de la administración pública, que es lo que encontramos en este tipo de archivos. Por lo tanto, la visión que la Ley General quiere impactar es una visión de un archivo, o de los archivos en plural, más dinámica, ¿sí?, no como una fase terminal en donde vamos a aventar lo que no sirve, como un cuarto donde guardamos las cajas porque ya no son de utilidad. Esa no es la visión que se tiene actualmente de los archivos. Entonces, una visión más fresca. Y esta visión fresca de los archivos lo colocan en un lugar diferente al que le hemos dado siempre. En la mayoría de las administraciones públicas de nuestro país, los archivos están vinculados, para decirlo de manera elegante, yo diría un poquito más fuerte, sojuzgados, sometidos a las áreas de los recursos materiales, como bodegas, donde guardar cosas que ya no sirven como servicio administrativo simple y llanamente. La Ley General quiere cambiar ese rostro,
quiere poner a los archivos como un área estratégica para la buena gobernanza, no como un área de bodega. Y esto implica una serie de retos importantes. La primera es no perder de vista que los archivos, ¿sí?, son la columna vertebral de la transparencia, del acceso a la información, de la rendición de cuentas, de la buena gobernanza, del gobierno abierto. No podemos hablar de esos temas sin archivos organizados, porque entonces nada más nos quedamos en el discurso. Los archivos entonces tienen una importancia, ¿sí?, y una perspectiva diferente a la que antes tenían, porque precisamente deben de ser subidos, como decía yo, un área estratégica. La toma de decisiones se hace sobre la información, y la información está en los documentos que se guardan en los archivos. No hay de otro. ¿Sí? ¿Qué se hizo en el pasado para poder tomar decisiones en el presente y prospectar hacia el futuro? Se hace a través de documentos, no hay de otra. Pues por eso los archivos tienen esa nueva visibilidad, y es lo que la Ley General le quiere dar. Por lo tanto, vamos a encontrar una vinculación en esta ley con los temas de transparencia, con los temas de acceso a la información, con temas importantes como los derechos humanos. Está vinculada con la ley de víctimas, en el sentido de una obligación para los 3 órdenes de gobierno de conservar la información que está relacionada con situaciones de violaciones de derechos humanos y lesa humanidad, por ejemplo, como lo establece la ley de víctimas, Ley General de Víctimas. ¿Sí? El tema de la rendición de cuentas y anticorrupción también está vinculado. Entonces, hay un capítulo en la Ley General que se está, y hay un acuerdo ya de las 2 iniciativas, de ponerlo, ¿sí?, un capítulo específico sobre la vinculación con los sistemas, ¿sí?, sistemas de transparencia, Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción, porque es un elemento indispensable para esos temas. Entonces, esta es una de las, puntos importantes que la ley trae como tal. Otro de los elementos que la ley trae, obviamente, es relacionado al título, las responsabilidades, son las obligaciones. La ley viene, como toda ley general, viene con sus objetivos, viene con sus principios, pero también con sus obligaciones. Y las obligaciones están, ¿sí?, muy concretas. ¿Quiénes son los responsables de que funcionen, de que tengan los elementos necesarios, es decir, la infraestructura, ¿sí?, de nombrar a responsables con conocimientos? ¿Quiénes son los responsables de acuerdo a la ley, al planteamiento de la ley? Los titulares de los sujetos obligados. Si hablamos a nivel federal, pues serán los secretarios de Estado. Si hablamos a nivel estatal, pues será el gobernador y su equipo de secretarios. Y si hablamos a nivel municipal, ahí expresamente se dice el presidente municipal. Entonces, ya está afincada la responsabilidad en un sujeto definido. Él es el responsable de que funcionen sus archivos. Y vienen una serie de obligaciones establecidas para este sujeto de la ley, ¿sí?, en responsabilidad. Uno de los elementos interesantes de las obligaciones, pongo 2 ejemplos. Uno es el de la conservación de la información. ¿Sí? Conservar la información, ¿sí?, sobre todo pensando que en muchos municipios del país, sobre todo los que están lejanos, ¿sí?, no los que están en las cabeceras, sino los que están lejanos, se pierden los documentos por negligencia o porque se piensa que son personales, son míos y me los llevo. ¿Sí? Entonces la conservación es un punto importante. El otro punto importante que viene con una serie de artículos específicos es la obligación de considerar en la entrega y recepción de las administraciones los archivos, en cuanto que deben ser entregados de manera organizada y de acuerdo a los instrumentos para su organización. Es decir, la entrega es a través de cuadros de clasificación, catálogos de situación documental,
documental e inventarios, que son los instrumentos que nos garantizan de que están. Entonces no es nada más decir que la entrega y recepción es con los archivos, sino que ya hay condiciones, tienen que estar organizados de acuerdo a como la ley lo está planteando. Entonces este es uno de los parámetros interesantes que la ley viene a plantear como obligación, ¿sí?, o responsabilidad del sujeto obligado, ¿sí? Desde el punto de vista más técnico, la ley retoma, digamos, la tradición archivística mexicana que inició en 1977 con el Sistema Nacional de Archivos. Entonces se habla de un Sistema Nacional de Archivos, obviamente, y este sistema se quiere revitalizar, quiere volverse a impulsar, ¿sí? Y por eso dentro del Sistema Nacional de Archivos se está proponiendo la ley que se establezcan sistemas institucionales de archivos en los sujetos obligados. ¿Qué es lo que debe de contener estos sistemas institucionales de archivo? En primer lugar, tenemos que considerar que deben de tener una estructura de operación. La estructura de operación va a consistir en tener una coordinación de archivos. Y esta coordinación de archivos debe de tener el nivel suficiente para poder incidir en los altos mandos. No un encargado que tenga una jefatura por allá escondida, sino se piensa en una área que pueda tener el mismo nivel, ¿sí?, con un alto mando, no un alto medio, ¿sí?, dirección general, equivalente, ¿sí? Entonces, este coordinador va a ser el responsable de que funcione todo el sistema, y aquí es donde vamos a retomar esa tradición y a revitalizarla porque se rompió. ¿En qué sentido se rompió? Ya decíamos hace un momento algo de esto. La ley viene muy clara en decirnos que tiene que haber 3 niveles en un sujeto obligado de archivos: archivos de trámite, archivos de concentración y archivo histórico. Pero esos 3 niveles deben de trabajar de manera vinculada, no de manera, ¿sí?, aislada, como islas, ¿sí?, sino vinculada, es decir, el archivo de trámite, que es el archivo de las oficinas, alimentan el archivo de concentración o el archivo general, y el archivo general alimenta el archivo histórico. Entonces, la propuesta de la ley general es que este coordinador de archivos, precisamente desde el punto de vista normativo y operativo, esté al pendiente del funcionamiento de los archivos de trámite, de concentración histórico como un todo. Lo ideal es que estén bajo una misma estructura para que puedan funcionar, no que dependan de distintos jefes, sino de uno solo, que es el coordinador de archivos, con el nivel precisamente que estamos mencionando. Entonces, esta es una estructura importante. A través de esta estructura, entonces, va a empezar a funcionar, digamos, la organización de los archivos. ¿Qué se insiste en la ley general sobre este particular? Primero, retomar lo que dice la Ley General de Transparencia en el artículo 24, en cuanto a que es obligatorio documentar los actos administrativos. O sea, deben existir documentos. Segundo, ¿cómo organizo los documentos? La ley establece, o va a establecer, vamos a hablar de establecer hasta que nos salga, ¿verdad? Pero ya hay un acuerdo. Lo que yo digo ya afirmo es porque ya hay un acuerdo de las dos iniciativas. ¿Cuál es la forma, digamos, de obligación para organizar los documentos? Es el expediente. Fuera minutarios, fuera documentos de entrada y de salida, correspondencia de entrada y salida, no, eso no se va a valer, ¿sí? Tiene que haber expedientes. Historias de los trámites a través de los expedientes, ¿sí? Eso es importante, porque la materia prima de los expedientes es lo que se da precisamente a trabajar en todos los procesos archivísticos. Por eso entonces,
cuando se habla de los diferentes tipos de archivo, el archivo de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico, ya se habla de una manera lógica. En el archivo de trámite, lo que vamos a hacer primero es integrar expedientes. En el archivo de concentración, vamos a recibir expedientes organizados en los archivos de trámite. Aquí no nos corresponde organizar, sino recibir lo que ya está organizado, porque tiene otras funciones diferentes el archivo general, el archivo de concentración, fundamentalmente el servicio a las áreas y la valoración para el destino final. Y los archivos históricos van a recibir expedientes con el carácter de histórico de los archivos de concentración. Pues ven ustedes que ya hay una situación más lógica, partiendo de la integración de los expedientes en las áreas donde se conforman, con el primer paso, ¿verdad? Donde se conforman, ¿sí?, los expedientes que son los archivos de las oficinas. Esa es la estructura básica que la Ley General establece. Ahora, ¿cómo van a funcionar? Van a funcionar a través de herramientas tecnológicas, herramientas técnicas que van a permitir organizar los archivos, y en este caso quedan como obligación, ¿sí?, tener un cuadro de clasificación, tener un catálogo de disposición documental y tener un inventario general de expedientes. Son los mínimos requeridos que se van a exigir incluso como obligaciones de transparencia. Tendrán que estar en los portales, garantizar que esos instrumentos se apliquen a los archivos, no nomás sean de adornos como un cuadro colgado diciendo ya lo tengo, no, que se apliquen realmente. Por eso también la ley contempla, establece pues, que los órganos de fiscalización tengan en su programa anual la auditoría archivística. Soltamos a los fiscalizadores para que también vean si se está cumpliendo la Ley General de Archivos. Pues, de ese tamaño viene, ¿sí? Aunado a las herramientas técnicas, la ley separa, para que no haya confusiones, la ley separa dos instrumentos ciudadanos como obligatorios también. Una cosa es que arreglemos los archivos como técnicos, como especialistas, y nosotros nos peleamos y nos hacemos bolas en entender lo que es un cuadro de clasificación, un catálogo y un inventario, armar los expedientes. Esa es una parte del profesional de los archivos, ¿sí? Es la parte básica de la organización de los archivos. Y otra cosa es que los ciudadanos comunes y corrientes, ¿sí?, se acerquen a los archivos y entiendan cómo está el entramado de los archivos para que puedan hacer sus solicitudes de información, o que estén informados de cómo se están manejando los archivos. Para eso entonces hay un artículo específico que se habla de la guía documental, que así se le va a llamar, en donde externemos nosotros los sujetos obligados cómo tenemos organizados los archivos de manera simple, de manera llana, de manera fácil, para que el ciudadano pueda hacer el acceso a la información a través de los archivos, porque ese es el centro del acceso a la información. El meollo, el núcleo del acceso a la información es a través de los archivos, no hay otra. La reflexión internacional insiste en eso. El acceso es a través de los archivos, el acceso es a los archivos, ¿sí? Entonces, el camino para llegar a él es a través de esta guía, y va a ir acompañada de otro instrumento ciudadano, que es el índice de expedientes reservados. Tenemos la obligación como sujetos obligados de decirle al ciudadano qué es lo que no puede ver y por qué no lo puede ver en la temporalidad que está marcada, obviamente. Recuerden que los expedientes reservados o la información reservada es temporal, es pública porque ese es digamos, es el postulado de la sentencia general, es que toda la documentación pública es pública, por eso se le llama pública, ¿sí? Tomando la redundancia, pero es importante insistir, ¿sí? Pero habrá información que por el interés, ¿sí?, o el daño, ¿verdad?, general, se pueda reservar. Entonces la obligación es decir cuál y por qué.
ese es un instrumento ciudadano. Entonces, vienen separados y es una cosa importante. Eso es en cuanto a los instrumentos, las herramientas que la ley va a establecer, ¿sí?, para el funcionamiento de los archivos. Luego vendrá, ¿sí?, también considerado en la ley la parte del documento electrónico. La parte del documento electrónico es importante porque hoy en día ya no hablamos del futuro sino del presente. Ya nos alcanzó. Y hoy a veces nos jactamos de hablar de tecnología de la información, de avances, tecnología de punta, modernización en las administraciones, pero generalmente se nos olvida la parte sustantiva también, que son los archivos. Les pongo ejemplos. Hoy en día hablamos de gobiernos electrónicos y ya existen leyes para un gobierno electrónico. Se empiezan a extender aquí en nuestro país. De las leyes que yo he revisado, leyes de gobierno electrónico, se les está olvidando lo básico, que son los archivos electrónicos. Sí, mucha firma electrónica, mucha tecnología, pero no se habla de los expedientes electrónicos, de la conservación o la preservación a largo plazo, por ejemplo, que es uno de los temas más importantes en esta estructura digital. Y por lo tanto, gobierno abierto, gobierno electrónico, sin archivos, pues yo los quiero ver a ver si es cierto. ¿Sí? Serán muy bonitas las plataformas, los portales, lo que nosotros en el argot de los archivos electrónicos le llamamos el front office, muy bonito, pero sin back office, es decir, sin archivos. Muchos documentos van y vienen, pero ¿cómo los van a organizar y cómo los van a rescatar dentro de la maraña electrónica que se va a suscitar en el ir y venir de documentos? Si no metemos una estructura básica, y esa estructura solamente la podemos hacer a través de los archivos, porque ellos son los que dan la metodología de organización. En el tema del gobierno electrónico, de gobierno abierto, hay una sociedad que no se puede separar. La sociedad entre el archivista y el informático. Ni uno ni otro. Los dos tienen que ir de la mano, ¿sí?, entendiendo que uno es el que da la herramienta tecnológica y el otro es el que da la estructura del conocimiento, la estructura de la información. Si eso se logra, entonces vamos por buen camino. Si no, pues es pura ilusión, como dice la canción. ¿Sí? Entonces, este es un tema importante porque hay artículos que tienen que ver con la conservación o preservación. Se habla más de preservación, es el término más usado, preservación digital, y cuáles son las condiciones y las obligaciones para poder tener, ¿sí?, esa preservación digital, por ejemplo, con la inmigración, con la inundación. Hay una serie de técnicas, o la seguridad de la información, ¿sí?, y requisitos para manejarnos en los repositorios electrónicos. Tarde que temprano vamos a llegar a esto. Hoy presumimos nuestro archivo, una casa bonita, un lugar donde tenemos los documentos, pero en el futuro, si empezamos a apostarle al documento electrónico, ya no vamos a tener una casa bonita. Va a seguir existiendo porque ahí está el papel, pero los futuros documentos van a estar en repositorios electrónicos. Así va a ser. Y estos repositorios tendrán que cumplir una serie de requisitos. Por eso la ley está pidiendo, lo está pensando ya. Junto con eso también temas como la nube, no como dice la canción, me caí de la nube y cantaba, ¿no? Sino la nube como la estamos utilizando. Acuérdense de lo que sucedió con el uso del registro del IFE, que el partido subió y bueno, se hizo toda una maraña. ¿Por qué? Porque no se cumplieron ciertos requisitos importantes como la seguridad, el encriptamiento, asegurarse pues que esa compañía donde se subió en la nube la información tuviera
una serie de características que hoy en día se exigen a ese tipo, ¿sí?, de información o de servicios. Entonces la ley está previniendo también ese tema. En fin, el tema electrónico es importantísimo porque estamos en una transición silenciosa, no sabemos qué está ocurriendo con nuestros documentos electrónicos. Entonces hay que poner el dedo en la llaga y la ley lo está previniendo también. Entonces ven ustedes la gama de temas que trae la ley general, ¿sí?, que se quiere hacer una ley más fresca, más a tono con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Y desde luego, como toda ley, también trae la parte de sanciones. Viene una parte de infracciones administrativas, acorde a la parte de la responsabilidad de los servidores públicos. Cosas básicas que se retoman, obviamente, porque ya están presentes en otras leyes, como es, ¿sí?, la sanción o sancionar el hecho de destruir documentos, ocultar documentos, ¿sí?, toda la cuestión de dolo o negligencia también, las dos cosas, o lo haces intencionalmente o lo haces porque no te interesa. La negligencia también será castigada. Entonces vienen infracciones administrativas, pero no se queda aquí la ley. Viene otro capítulo de delitos. Entonces va a haber multas, va a haber cárcel, va a haber amonestación. Entonces, destruir documentos, ¿sí?, va a estar en los dos niveles, en la parte de infracciones administrativas y en la parte de delitos, porque hay un principio, la conservación de los documentos. Son patrimonio, están declarados en la ley como patrimonio documental y monumento histórico. No los podemos destruir. ¿Cómo los vamos a destruir? La ley te dice también cómo. Como es una ley general, pues cada uno de los tres niveles tendrán que amoldarlo, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo los voy a destruir? Bajo un procedimiento administrativo. Tiene que haber un acta, tiene que haber un acto administrativo para poderlos destruir de acuerdo a una norma que se tiene que aprobar según el nivel del que hablemos. Entonces tiene que haber un responsable de cómo hacerlo. Y hay otro elemento interesante que la ley, viene un artículo en donde se señala que los documentos que se hayan seleccionado después de la valoración, hay un paso, hay procesos, se valoran y se determinan cuáles vamos a conservar como históricos y cuáles no vamos a conservar como históricos, es decir, cuáles se pueden eliminar bajo el procedimiento de baja. Esos que vamos a eliminar bajo el procedimiento de baja, es decir, para eliminarlos tiene que haber un documento previo aprobado por la autoridad correspondiente, ¿sí?, se tendrán que donar. En la mayoría de los casos que se están teniendo hoy en día, se donan a la CONALITEC para reciclar para nuestros libros de texto. Eso es lo que se está haciendo hoy en día. La ley va a venir muy clara en ese sentido: donar los documentos. La ley también viene con esa perspectiva de sustentabilidad, de ecología, ¿sí?, porque no basta con dejarlos que se pudran, no basta con picarlos y dejarlos ahí o quemarlos, no, donarlos para el reciclaje. Tiene esa perspectiva de la ley también. Entonces ven ustedes, grosso modo, estamos pensando en poder tener una ley, la mejor ley posible, que nos permita tener una visión integral de los archivos, no una visión parcial, y darle a cada uno de los tipos de archivos su lugar. En la teoría archivística, desde los años 80, 90, se habló de un tema que hoy en día pues, está en boga, precisamente, y es lo que la ley quiere retomar, que se llamó con los términos de aquel entonces archivística integrada, es decir, los archivos administrativos,
¿sí?, están vinculados con los archivos históricos. Unos son centros de información para la toma de decisiones, para la evidencia, para la rendición de cuentas, y los segundos son la memoria, casa de la memoria corporativa, la memoria de la sociedad, la memoria del país, ¿sí? Tienen esa doble función nuestros archivos. No es uno, no es del otro, sino son las dos, van juntas y no están divorciadas, ¿sí? Están vinculadas, se necesitan una de otra. Por eso hoy también esta ley tiene esa perspectiva de memoria y verdad, ¿sí? Rompe la visión antigua del ciclo de vida de los documentos, en el sentido de que se ven hoy como continuos y se ven como dinámicos, porque los archivos históricos también pueden ser reabiertos para cuestiones de lesa humanidad, por ejemplo, como ha pasado con el caso del 68, son archivos históricos. Entonces, uno de los temas de discusión hoy es cómo abrir ese tipo de archivos que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con memoria y verdad, ¿sí?, abrirlos para la sociedad, es decir, no poner trabas. Pues uno de los postulados, uno de los artículos, es decir que los archivos históricos, ¿sí?, se tienen que abrir estrictamente a la investigación, a la consulta e incluso a las víctimas, ¿sí?, de este tipo de violaciones. Entonces, esa apertura se está trabajando para que el archivo no esté cerrado con el tema, por ejemplo, de los datos personales. Hablando de archivos históricos, no de archivos administrativos, ahí ni hablar, ahí se aplica la ley de datos personales como tal. Pero ya los documentos que pasaron, yo a veces me dicen que es mucha burla decir, pues vamos a no poder hacer la biografía de Hernán Cortés, ¿no?, porque tiene datos personales en los documentos. Entonces, no se trata de eso, sino se trata realmente de entender que los documentos que llegan a los archivos históricos ya perdieron sus valores administrativos, fiscales, legales, ¿sí? Su vigencia de conservación ya se terminó, ya no son de uso administrativo, y al perder esos valores lo que tenemos que determinar en las leyes es de que esos documentos, ¿sí?, ya no le hacen daño a nadie, y por lo tanto, ¿sí?, sobre todo para la parte pública, ¿no?, el personaje público es público, él eligió, nadie lo metió, y por lo tanto está sujeto al escrutinio de la sociedad. Por eso dicen el juicio de la historia, y el juicio de la historia, no la verdad histórica, el juicio de la historia, ¿sí?, tiene que ver precisamente con la apertura de la información histórica para la investigación, si no, no se va a poder. Sí, vamos a perder precisamente el poder desarrollar la memoria. La memoria no es nada más los documentos ahí hacinados, organizados. La memoria es el desarrollo, la investigación, la hermenéutica, ¿sí?, es decir, la interpretación de los hechos para poder entender lo que sucedió, podernos explicar lo mejor posible, ¿sí?, por qué se dieron las cosas, por qué no se dieron las cosas. Entonces, aquí hay un tema también muy importante que va relacionado, y eso es lo que hoy en día se está discutiendo sobre esta ley general de archivos. Por lo tanto, ven ustedes que hablar de archivos es hablar de presente, es hablar de pasado y es hablar de futuro. La información está en los documentos. Documento quiere decir enseñar, mostrar, viene del término latino, ¿sí?, docere, el verbo docere, que quiere decir enseñar. Entonces, el documento es el que muestra. ¿Qué es lo que muestra? Pues una serie de evidencias, una serie de hechos, una serie de información que es necesario estructurar para entender por qué se hizo, cuándo se hizo, quién lo hizo, a qué respondió. Y esas son las preguntas que la investigación se hace futuro. Entonces, el papel, el rol que tienen los archivos hoy en día, repito, es, ¿sí?, un rol de estrategia, un rol, ¿sí?, que no es de olvido, de abandono. Y por último, le señalaría que la ley insiste, viene un capítulo
muchos artículos integrados a lo largo, en donde se insiste en la formación y la preparación del profesional. Cuando se habla del coordinador, se requiere que tenga conocimientos de archivo. Cuando se habla de los responsables de los archivos de trámite, de concentración histórico, se insiste, ¿sí?, en que tengan conocimientos. Pero aquí hay una cosa interesante: si no tiene conocimientos, y yo lo nombré como sujeto obligado, como responsable, como titular, tengo la obligación de darle los conocimientos necesarios para que pueda ejercer su función. Y eso queda también en la ley. O sea, si no, no vamos a funcionar. O sea, si no hay operadores con conocimientos, pues los archivos van a estar ahí. Bien, gracias, ¿no? Entonces, hay un capítulo que se llama de capacitación y cultura archivística, ¿sí?, donde la certificación es uno de los puntos importantes que se van a pedir para poder saber si realmente tienen los conocimientos o no. Entonces, son conocimientos para crear la profesionalización. El que trabaja en los archivos, ¿sí?, no es el castigado, no es el olvidado, no es el que le da la chamba por mientras. Es un profesional que debe de saber, pues, cómo se organiza la información, cuáles son las teorías básicas de la archivística, la metodología, las herramientas, ¿sí? Entonces no debe de ser un improvisado, sino debe de ser alguien que tenga conocimientos y que desarrolle la profesión. ¿Sí? Entonces tenemos que subirle el nivel, y eso es lo que quiere hacer la ley general, subir el nivel del tema. Primero, quitárselo a los recursos materiales, porque no son bodegas. Subirlo al nivel. ¿Sí? Segundo, profesionalizar. Y si es necesario crear estructuras, pues se tendrán que hacer. Es la trampa que se las digo a todos. La ley, ¿sí?, no dice que creamos estructuras, pero fíjense lo que dice. El encargado del archivo histórico tendrá que tener por lo menos una dirección de área, de concentración también. Y como están adscritos al coordinador de archivos, si aplicamos la buena lógica formal, diríamos luego entonces, el coordinador tendrá que tener un nivel más arriba, el director de área. Le hace un director por lo menos adjunto general. Director general adjunto. No estamos creando estructuras, pero lleva esa trampita a la ley para obligar precisamente a tener una estructura como área estratégica, a la par de otras áreas importantes. Entonces, los archivos los tenemos que rescatar y los tenemos que proyectar de esa forma. Por eso es importante platicar con ustedes el Día Internacional de los Archivos, ¿sí?, donde hay algarabía en todo el mundo, para hablar de este tema, presumir los archivos que tenemos, que debe de ser así, ¿sí?, pero también reflexionar sobre el papel que tienen los archivistas, el papel que tienen los archivos dentro de las administraciones públicas. Entonces, es el momento de dar un salto cualitativo en el tema de los archivos, y la oportunidad la tenemos en una ley general que por primera vez en la historia independiente de México, ¿sí?, para no irme más atrás, ¿sí?, vamos a tener, nunca ha habido, ¿sí?, una ley, comparado con otros países, nunca hemos tenido una ley general. Sí tuvimos la Ley Federal de Archivos en el 2012, pero es federal. Muchos se equivocan diciendo, es que la Ley Federal también nos obliga aquí, no, es federal. Olvídense. Ahorita viene una ley general que obliga a todos porque es un mandato constitucional, nada más por eso. Y por lo tanto tendremos que ir pensando, cuando salga esta ley, cómo la vamos a tropicalizar. O sea, tenemos que hacer municipio nuestro reglamento acorde a la ley estatal que se tendrá que armonizar. Ley estatal de archivos, reglamentos municipales, ¿sí?, que serán los vehículos legales, jurídicos, para poder echar a andar la ley general. Así es. Bueno, tú de las pintas, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo les agradezco la oportunidad de estar con ustedes y de poder, pues, aunque sea así de manera resumida, platicar de algo que me ha apasionado durante muchos años,
¿sí? Aquí hablaron de 35 años, pero ya me restaron, bueno, me hicieron joven. Realmente tengo 39 años ya trabajando en los archivos. Y no me arrepiento. ¿Sí? Soy historiador de carrera y de formación, pero no me arrepiento de haberme dedicado a los archivos. Yo les digo a los compañeros historiadores, me quité el saco para ponerme la bata, pero la bata es para ayudarnos a los que tienen saco para que hagan bien sus trabajos. Entonces, tener la información bien organizada, pues es una labor también, es una profesión de mucha honra, y es lo que estamos celebrando el día de hoy. Así es que muchas felicidades para los que trabajan en los archivos, y enhorabuena, y echen muchas ganas, porque somos importantes, y nosotros los demás no van a poder. Eso es una realidad. Así es que o nos hacen caso o nos hacen caso. Muchas gracias. La ruta, ¿sí?, establecida en esta ley es poder tener armonizadas las dos iniciativas en estas semanas, ya no digo meses, en estas semanas, para que en el mes de julio se pueda ya tener la iniciativa conformada. Ya una cosa es armonizarla, los equipos técnicos que la armonicen, y la otra es que ya una vez armonizadas, digamos, haya un acuerdo total de todos los partidos para que esa sea la iniciativa que se presente y tenerla lista para el ordinario de septiembre. Si se tiene toda esa ruta bien terminada, esperamos que en septiembre se esté aprobando la ley. Y entonces de ahí en adelante tengamos la temporalidad para ir adecuando, que más o menos va a estar en un año, ¿verdad?, para poder adecuar la ley, hacer las leyes estatales, armonizar. Bueno, y acuérdense que para hacer ley se tiene que recorrer en todos los estados la aprobación también, ¿sí? Entonces, viendo un poquito esa situación, esperamos que este año la ley salga, y esa es la premura que tiene el Senado. Yo solo quisiera preguntar, ¿cuál es el criterio en temporalidades para diferenciar en esta ley el archivo histórico del archivo administrativo? Bueno, aquí no lo va la ley general es general, no lo va a determinar de manera específica. Lo que tenemos que tener en cuenta es el ciclo documental, el ciclo de vida documental. Los archivos de trámite, ¿sí?, van a estar en trámite mientras están abiertos, mientras están operando, mientras están trabajando. Una vez que se cierra el expediente, ¿sí?, tendrá, si ya no es utilizado en la oficina, pasar al archivo de concentración. Y en el archivo de concentración serán guardados mientras la vigencia, famosa frase, ¿sí?, famosa palabra, perdón, la vigencia los tenga, ¿sí?, en activo. La vigencia es un término que es muy variado dependiendo del tipo de expedientes, y eso lo van a determinar las reglas de operación particulares en los estados, en los municipios. Por ejemplo, como estamos hablando de armonización, se quiere armonizar, por ejemplo, en la parte de hacendaria, la parte de contabilidad, generalmente usamos como términos de acuerdo nacional, aunque no están especificados en ninguna ley de manera concreta, que el activo fijo, ¿sí?, se guarde 12 años, ¿sí?, el gasto corriente se guarde 5 años, obra pública se guarde 12 años, ¿sí?, fideicomiso se guarde 15 años. O sea, ya hay ciertos elementos establecidos en leyes federales o en leyes locales que tendremos que ir armonizando, pero ya en reglamentos y en lineamientos para podernos poner de acuerdo. Pero la regla general, la metodología archivística es muy clara: archivos abiertos, trámite; cerrados, archivo de concentración mientras la vigencia esté establecida, y una vez que termina la vigencia se valora para poder determinar cuáles documentos van a la historia. Ya la parte operativa concreta tendrá que depender de las realidades de cada uno de los sujetos, de los grandes sujetos obligados. Los municipios tienen distintas necesidades, distintas situaciones que el propio gobierno estatal, por ejemplo, ¿no?, o el federal. Entonces eso se tendrá que ir tropicalizando, se tendrá que ir bajando de acuerdo a cada una de las realidades. ¿Alguien más? Pasamos, licenciado. Perdón, sí, maestro.
No es tanto pregunta, es simplemente agradecer la charla. Creo que es una oportunidad este día para poder conocer esta ley que, a mi parecer, cubre bastantes necesidades que tiene la documentación. No solamente en su etapa histórica, sino en las que la anteceden. Y algo que me agradó mucho también es que estén considerando todas estas vicisitudes que tienen que ver con informática, porque hasta incluso la palabra emulación me pareció interesante escucharla, porque muchas veces en las oficinas administrativas se guardan documentos en un formato para base de datos que es solamente para ese momento, y con las cuestiones de emulación pueden volver a recuperar esa información en distintas bases informáticas. Entonces eso me agradó bastante porque habla de un trabajo completo y dedicado para ver todas las aristas documentales. Y pues uno personalmente es historiador, y mientras los archivos estén mejor sistematizados y mejor organizados, las condiciones cambian totalmente para el trabajo, no solo de uno, sino de los científicos sociales y para el público en general. Entonces, pues bueno, mi reconocimiento, y ojalá esto sea una realidad y estaremos muy al pendiente de eso. Gracias.